más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a ir a la palabra del Señor y luego vamos a orar. Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 7 al versículo 18. Leemos la palabra del Señor. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oremos. Padre, te doy gracias por la bendición de este nuevo domingo en el que podemos juntos abrir tu palabra, escuchar tu voz hablando en nuestras vidas, que podamos estar atentos, recibir con gozo lo que hoy nos vas a transmitir, que podamos pensar en esto, meditarlo durante toda la semana y pueda ser edificación para cada uno de los que está aquí en este lugar. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de este pasaje. El título del sermón es el mismo de la semana pasada, ¿no? Lo que todo siervo de Dios tiene que evitar. Y arrancando con la segunda parte de este pasaje que estamos viendo, podemos considerar que hay algo que a veces ocurre con aquellos hombres, aquellos siervos que no son fieles. Una particularidad es que cuando muchas veces comienzan, lo hacen bien, comienzan bien en su servicio. En muchas ocasiones estos hombres han arrancado con fidelidad, pero luego se fueron deslizando y fueron tomando a veces actitudes muy pecaminosas. En la Biblia encontramos algunos casos así. Si usted se acuerda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, al comienzo, si usted lee de la historia del primer rey de Israel, que fue Saúl, cuando él comienza, él tiene una actitud humilde, temerosa de Dios. Pero luego vamos viendo cómo él va decayendo, y llega un momento que, por ejemplo, él es reprendido por Samuel y lo único que le interesa en ese momento cuando Samuel lo reprende es que Samuel lo honre delante de sus súbditos. O sea, el hombre ya había sido desechado por Dios, lo más triste que le puede pasar, pero lo único que le importaba, bueno, seguirme honrando delante de la gente, ¿no? Como un premio consuelo. Usted ahí en 1 Samuel capítulo 15 va a encontrar esa situación tan triste. En el Nuevo Testamento usted va a conocer, por ejemplo, la historia de Demas, un hombre que un tiempo cuando
usted va a ver en Colosenses capítulo 4, versículo 14, se lo menciona como un colaborador del apóstol Pablo, alguien que servía a Dios junto con el equipo misionero. En otra parte habla de un colaborador de Pablo, a Demas. Y un tiempo después vemos que Demas se aleja. ¿Qué dice de Demas? Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Fíjense, un hombre que estaba sirviendo a Dios y evidentemente Demas que realmente no había conocido a Dios, estaba sirviendo, pero que ahora estaba ahí perdido, amando al mundo. Y estos ejemplos nos muestran que el peligro de desviarse está siempre latente. Siempre está latente. Y que por lo tanto la necesidad que tenemos de ser expuestos a la palabra de Dios es algo que necesitamos todo el tiempo. El hecho de rendir cuentas de nuestra vida con hermanos maduros, digamos que en un sentido es imprescindible. Y eso repercute tanto para algún hermano que esté liderando o pastoreando, como para cualquier persona que sirve en la iglesia local. Todos necesitamos el Evangelio, la palabra de Dios y el rendir cuenta con hermanos para no deslizarnos, porque el peligro está para todos. Los corintios, estamos viendo aquí, ¿no? Ellos fueron animados a analizar, ¿no? lo que ellos veían en los falsos apóstoles, para ver entonces si la actitud de ellos era buena o era mala. Y en estas advertencias que estuvimos viendo la semana pasada 5 y vamos a ver otras 5 más ahora, te va a ayudar a que puedas entonces analizar y ver si realmente quienes te lideran lo hacen con fidelidad, pero también, como vimos y dijimos, también que puedas analizar tu propia vida y tu propio servicio, tu propio carácter a la hora de servir, si realmente sos alguien que está sirviendo fielmente o si no lo estás haciendo. Así que te animo a que me puedas seguir. El tema es el mismo que de la semana pasada. Los siervos que son fieles a Dios son reconocidos por las cosas que procuran evitar y con eso se diferencian de los que no son fieles. ¿Y cuáles son esas cosas que procuran evitar? Bueno, el texto dijimos que presenta 10 cosas, de las cuales la semana pasada vimos las primeras 5. Si no estuviste, puedes pedir a alguna de las hermanas, a Sonia, está allá en el fondo, le puedes pedir que ella te puede dar la primera parte y hoy vamos a ver las 5 últimas también para terminar esta sección. Así que pensando en eso vamos a ver que la primera de las cosas que hoy vamos a analizar es que los siervos fieles a Dios evitan las comparaciones con otros siervos. El versículo 12, aquí vemos mostrando esa diferencia de actitud, porque dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Acá, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que ha cambiado el tono de hablar del apóstol y él está usando un tono bastante irónico por momentos? Y acá él está hablando con ironía. Te vas a dar cuenta un poquito de eso, ¿no? Lo primero que dice ahí es que no nos atrevemos, no atreverse. Esta idea de no atreverse es la idea en el original de no cometer la osadía. No cometer la osadía. Y cuando ahí habla de contar, no cometer la osadía de contarse, está la idea de ponerse en la lista. Esta idea de contar es ponerse en una lista. Bueno, compararse usted ya se imagina más o menos lo que es. Y cuando dice ahí algunos, usted ya sabe de quién estamos hablando. Indirectamente, ¿de quién está hablando él? De los falsos apóstoles. Ya hablamos también que por momentos habla respecto al líder de esos falsos apóstoles, pero acá habla de todos ellos en general. Se está refiriendo de una forma indirecta. Entonces, lo que está, en resumen, diciendo acá para comenzar es algo así. Lo anoté así, dice. Pablo está diciendo, porque nosotros no cometemos la osadía de ponernos en la misma lista, ni de compararnos con aquellos que se ven a sí mismos como siervos grandiosos. No, nosotros no cometemos esa osadía, ¿no? No, ellos son muy grandes, nosotros no somos como ellos. No, ni nos atreveríamos a ponernos junto con la lista de estos grandes hombres. Ven que está hablando como una manera irónica. ¿Y por qué está hablando con ironía? Bueno, porque usted lo sabe, esa forma de actuar, de ponerse, ¿no?, como un gran siervo, no corresponde justamente con un siervo fiel a Dios. Un siervo que es fiel a Dios no se va a ver a sí mismo como un gran siervo de Dios. Como ya vimos, por el contrario, los que son fieles a Dios, aquellos que sirven fielmente, tienen una virtud que los caracteriza, que es justamente la humildad.
Ellos no se ven a sí mismos como grandes siervos de Dios, sino como personas que sirven. Y nada más, dando gracias a Dios por eso. Tristemente, estos siervos que no eran fieles a Dios se jactaban de grandes cosas ellos. Y acá vemos qué es lo que ellos hacían. Dice ahí el texto, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. A diferencia de la humildad de los siervos que son fieles, los falsos tienen una gran apreciación de ellos mismos. Ellos se ven a sí mismos y dicen, qué groso que somos, che, qué tremendo lo que somos. Y no solamente que se ven así, sino que buscan compararse con otros. ¿Para qué? Para entonces, comparándose con otros, mostrar su mejor capacidad o su supuesta mejor capacidad. Y este tipo de actitud de compararse para intentar resaltar lo que uno es mejor, es una actitud que se ilustra muy bien en una historia, que es la historia del fariseo y del publicano. ¿Usted se acuerda? Lo leemos. Ahí usted va a ver bien este tipo de actitud, ¿no? Se ilustra bien esta forma de ser. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era un publicano. El fariseo, puesto de pie, fíjense, oraba consigo mismo, en sí mismo. De esta manera, él decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven? Este es el asunto de estos hombres, compararse y decir, yo no soy como esto. Y no es que, entendamos la historia de Jesús, no es que el publicano era humilde porque, bueno, en la historia era el publicano, no. El publicano también podía ser orgulloso. Él podría haber dicho, yo no soy como los otros publicanos, los otros no vienen a la iglesia, yo vengo. No, él no estaba diciendo eso. Él reconocía su necesidad de Dios. Él veía su miseria espiritual y quería pedirle ayuda a Dios. Ahora, estos hombres que actuaban de esta manera, comparándose para intentar mostrarse de esa manera, dice el texto ahí, comparándose consigo mismo, dicen, no eran juiciosos, no son juiciosos, no tenían un buen juicio. Esto es una manera como elegante de decir, son unos necios con esto que están haciendo. No tienen buen juicio, no piensan bien, no razonan, son necios con esto que están haciendo. Al actuar con orgullo, ellos se engañaban a sí mismos pensando demasiado alto acerca de su ministerio. Y esta es la sexta cosa, la primera de hoy, pero la sexta cosa que distingue a los siervos fieles a Dios de los que no lo son. Los siervos fieles procuran no actuar, evitan el orgullo de comparar su servicio con el otro para buscar exaltarse a ellos mismos. El siervo fiel a Dios no va a evitar eso de estar comparándose con otros, para decir, uy, qué bueno, en esto estoy mejor yo. ¿Por qué? Porque con toda humildad ellos que dicen, soy lo que soy por gracia de Dios nomás. Porque los siervos fieles a Dios se dan cuenta que el evangelio que predican es precioso, que el Cristo que ellos hablan, del que hablan, es hermoso, pero que ese tesoro precioso, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, ese tesoro precioso está, ¿dónde? En vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque el siervo que es fiel a Dios reconoce que la competencia, o sea, la capacidad que tiene de hacer las cosas que hace, no es algo propia, no es algo que pertenezca a él mismo, no es algo natural. ¿Por qué? Porque son un vaso de barro. Sino que reconoce que su competencia, como dice 2 Corintios 3:5, viene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa es la actitud humilde. Y como tienen este tipo de actitud, eso se ve en todo lo que hacen. Se ve cuando un hombre es humilde, a cuando no lo es. Difícilmente se pueda imitar o actuar la humildad. No se puede. Tarde o temprano se ve. Y lamentablemente, esto que yo remarcaba, ¿no?, ya la semana pasada, es un mal muy común en muchos líderes, en esta actitud de querer compararse con otros. Algunos, para medir su supuesto éxito, intentan como decir, bueno, no, en mi iglesia, ¿sabe cuántas? Un montón de personas. No como para decir, te saludan, ah, vos sos pastor, ah, sabe que yo también. ¿Y cuántas personas hay en tu iglesia? Lo primero que te preguntan es, ¿qué te importa cuánto hay? ¿No? ¿Qué importa eso? O cuántos miembros tenés en la iglesia, ¿no? O a veces, no, bueno, ¿qué tan grande es el local? Te preguntan, ¿qué tan grande es? ¿Qué importa? ¿Qué grande qué? ¿Sabes el alquiler lo que sale? Y así, ¿no? Están viendo intentando buscar la diferencia con otro para sentirse orgullosos en los corazones respecto a sus capacidades o a lo que tienen más. Hermanos, que Dios nos guarde de esta actitud tan fea, que Dios guarde a los que lideran en este lugar. Que Dios nos guarde, hermanos. Y cuando me refiero, y especialmente puse acá, que Dios nos guarde, mi deseo es que Dios nos guarde a todos los que estamos en este lugar, a todos. Porque, aunque vos digas, bueno, pero yo no soy pastor, bueno, sí, vos tal vez no tengas el llamado pastor, pero vos también corres ese riesgo de a veces comparar lo que haces con otros. A veces tenés el mismo riesgo. Le puede pasar a todo, le puede pasar a un músico que compara, ¿no? A ver cómo toca este me parece, ¿no? O cómo canta, ¿no? Y ya, ¿viste? Intenta como mejorar la voz porque ve que el otro canta mejor. Puede pasar competencia entre los músicos. Gracias a Dios no pasa acá, pero yo he compartido años de tocar con músicos y era una competencia horrible, tristísimo. Y sigamos de los músicos, los que discipulan pueden estar pensando, ¿no? Yo discipulo mejor. Los míos son mejores. Yo de los míos ninguno pusimos en disciplina, entonces quiere decir que yo discipulo mejor, ¿no? A veces comparamos, a veces, ¿no? Yo salgo perdiendo, pero dejamos. Pero no solamente en el servicio, nos comparamos en todo, comparamos, ¿no? Yo soy más espiritual. A veces se compara eso. O a veces se compara, ¿no?, la formación académica. ¿Y dónde estudiaste? ¿No? ¿Qué seminario hiciste? ¿Qué título te dieron? Y es solamente para intentar como aparentar. Es tremendo, hermano. Podemos dar muchísimos ejemplos más. El orgullo se puede de diferentes maneras. Por eso tenés que estar alerta para que tu corazón no te engañe. ¿Y cómo es en tu vida con esto? ¿Te estás comparando a veces con otros? Si te fijas, si vas a ver acá en este pasaje, se utiliza varias veces el término a sí mismo. Es claramente que hay una señal. De hecho, en tan pocos versículos, 6 veces se menciona esta palabra a sí mismo. Una parte dice a sí mismo y a sí mismo. Si lo ven en el original, es una sola palabra que es atou, 2 veces seguida, ¿viste? Bien raro. Y tiene justamente una razón de ser, porque en parte esto explica el problema del siervo que no sirve fielmente a Dios. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, está tan preocupado por sí mismo que no le importa nada de los demás. Está tan ensimismado, está tan mirándose para sí mismo que no le importa a los demás. No puede ver las necesidades de los demás porque sus problemas son más importantes que los de los demás. Cuando alguien va y le dice, no, ¿sabes qué me está pasando? Ah, vos no sabés lo que yo estoy pasando, ¿no? Enseguida.
Esta gente no puede comprometerse con la obra de Dios porque primero está su obra personal. Y más que eso, no pueden ver estas personas a Cristo porque en el trono de su vida no hay lugar para nadie más que para ellos. Solamente ellos tienen el lugar. Entonces no puede estar Cristo en ese lugar. Para esta clase de personas, el Señor no es el fin de su vida, es un medio para alcanzar algo más importante que ellos quieren, sus propios sueños y metas. Que Dios nos ayude, hermano, y que nos guarde. Que guarde nuestro corazón. Mi pregunta es, ¿qué es Cristo en tu vida? ¿Qué es para vos? ¿Es algo, es parte de lo que sos? ¿O es todo Cristo? ¿Qué es? O sea, en esto no hay término medio. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Él no es un medio para obtener algo bueno. No es eso. Él no es un accesorio para que lo use cuando te quede mejor. No es que, bueno, hoy estoy en problema, entonces voy a Cristo y mañana se soluciona mi problema y ya no me hace tanta falta Cristo. No se puede. Si ese es el caso de alguien que está hoy aquí en este lugar, no podés seguir así. No es cuestión de hacer cosas como las que hace un cristiano, sino de ser un cristiano. No se puede. Y para ser cristiano necesitas justamente que Dios te salve. ¿Cómo? Bueno, vení hoy en arrepentimiento, en fe. La promesa del Señor es que si lo haces de todo corazón, Él va a perdonar tus pecados y te va a dar la vida eterna. Dejá de querer vivir para vos mismo y rendite al señorío de Cristo, por favor, porque mañana puede ser muy tarde. El versículo 13 habla que los siervos fieles a Dios también evitan el querer ambicionar pecaminosamente, el extender su ministerio más allá de la esfera que Dios les ha otorgado. Ellos no ambicionan de una forma pecaminosa el querer ir más allá de lo que Dios le dio para hacer. Esa es otra de las cosas que distingue a un siervo fiel. Él no tiene esa ambición pecaminosa de querer ir más allá de lo que Dios le da para hacer. El pasaje justamente prosigue hablando del desarrollo del ministerio de Pablo. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Como vimos, el apóstol no tomó la actitud necia de los falsos apóstoles de querer compararse con otros para exaltarse. En ese sentido, dice ahí nuestro texto, ellos se jactaban, dice, desmedidamente, o sea, fuera de lo que tenían que hacer. En cambio, los siervos fieles a Dios se glorían solo de una forma. ¿Cómo? ¿Qué dice nuestro texto? Conforme a la regla que Dios le ha dado por medida. ¿Y qué significa esto de la regla que Dios ha dado por medida? Bueno, creo que la traducción de la Biblia de las Américas nos ayuda a entender mejor. No sé si lo puedes poner. Genial, gracias chicos. Dice, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, dice, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite. ¿Ven? Esa traducción ayuda mejor. Nos gloriaremos dentro de la esfera que Dios nos señaló como límite. O sea, dicho de una manera más simple, los falsos apóstoles, ellos se jactan desmedidamente, pero los siervos que son fieles a Dios se glorifican a Dios en lo que Él les da para hacer. Tan simple como eso. O sea, dentro del terreno que Dios dispuso que sirvieran, ellos están contentos y felices sirviendo a Dios en eso que le dio para hacer. Obviamente que, de acuerdo a lo que estamos viendo, para llegar también hasta vosotros, o sea, dentro de esa, en el caso de Pablo, dentro de esa esfera de servicio que Dios le dio, se incluía a quién, a los corintios. Dios quiso que sirviera a los corintios, entonces Él no se estaba gloriando por algo que no le correspondía hacer, estaba haciendo lo que tenía que hacer, en este caso también, servir a los corintios. Y esto entonces es otra cosa que distingue a un siervo fiel a Dios de quien no lo es.
que justamente el siervo fiel a Dios está gozoso por la esfera de servicio que le tocó y por lo tanto él evita ambicionar pecaminosamente un servicio que es más grande. Él está gozoso con lo que le toca hacer. Y esto no quiere decir que uno dice, bueno, entonces si yo hago esto no tengo que querer hacer otra cosa. No, no se trata de eso. No está mal querer servir más o querer ampliar el ministerio que uno hace o capacitarte para hacerlo mejor. No está queriendo decir eso. Si vos lo ves, de hecho, el apóstol justamente extendió el evangelio por una zona que era muy extensa. Fíjate en Romanos capítulo 15, versículo 19, nos muestra un poco de eso. Fíjense lo que él hace. Aquí dice, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Usted sabe cuánto puede haber? ¿De qué está hablando él? Jerusalén, bueno, usted se sabe, pero Ilírico. Ilírico, para que usted se dé una idea, sería más o menos lo que hoy sería la ex Yugoslavia. Así que calcula aproximadamente que él está diciendo que fue e hizo más de 2.200 kilómetros llevando el Evangelio de Cristo. Es distancia importante, ¿no? Eso es más o menos la distancia. Uno de los lugares que recorrió, porque también anduvo por otro, pero bueno. Entonces, no está diciendo acá que no tenés que intentar seguir avanzando en tu ministerio, sino que lo que está queriendo decir acá es que sea lo que sea que le tocó hacer, siempre estuvo satisfecho, siempre lo hizo con gozo, siempre estuvo contento, no queriendo hacer donde Dios no quería que lo hiciera. Él no se sintió enojado o se afanó cuando tal vez Dios le cambió los planes. ¿Se acuerdan cuando vimos en 1 Corintios 16:7 que él dijo, pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros en algún tiempo si el Señor lo permite? Él lo está contando esto porque él tenía planificado una cosa y Dios le cambió los planes. Y está bien. Él planifica, el siervo de Dios planifica, vos tenés que planificar tu servicio, pero sabiendo que Dios puede cambiar tus planes y está bien. Y vas a estar gozoso, porque vas a hacer las cosas como el Señor desea. Y cuando a veces Dios quiere cambiar los planes, lo que hace un siervo de Dios fiel sencillamente se adapta y busca otras opciones para servir. Vos decís, bueno, yo quiero hacer esto, bueno, y tal vez Dios no lo permite. ¿Y qué decís? Bueno, entonces la voluntad de Dios que nos sirva. No, lo que hace es buscar hacer otra cosa. ¿Se acuerdan? Fíjense el relato de Hechos 16, del 6 al 8. Después agarra un mapa y fíjate esto, es precioso. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿Qué hizo él? Quiso ir para un lado y bueno, Dios no quiso. Bueno, está bien. Quiso ir para otro lado, Dios tampoco quiso. ¿Qué hizo? Bueno, no es el Señor que siga sirviendo. No, él sabía que Dios lo había mandado a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hace? Fue para el otro lado que le quedó. Y ahí fue, y ahí estaba bien. ¿Ven? No es que dijo, bueno, no voy a seguir haciendo más nada, ya está, Dios no quiere, esto no es de Dios. Sabía lo que era la voluntad de Dios y ahí caminaba. Pero los siervos que no son fieles, en cambio, ellos quieren prolongar, ¿no? Hacer más cosas, pero no para glorificar a Dios, sino para un mayor reconocimiento. Cuando usted ve iglesias así grandes, donde vos te das cuenta que esos hombres no son fieles a Dios, ves que están interesados en meter más anexos, pero no porque quieran llevar el Evangelio, porque quieren agarrar más plata o porque quieren más reconocimiento. No les importa realmente que Dios sea glorificado. Pero también en este versículo se ve indirectamente otra parte de la acusación de los falsos apóstoles contra Pablo. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que Pablo estaba actuando mal porque ellos decían, Corinto no es un lugar donde a él le toca servir. Él no tendría que venir acá porque Dios no quiere que venga acá. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? No, nada que ver, de ninguna manera. Él le dice, yo servía ahí porque es lo que Dios quería que hiciera.
¿Y cómo ellos por un lado podían estar seguros de que era que Dios quería ir? Porque evidentemente Él sirvió en ese lugar con gozo, con compromiso. No lo hizo así nomás. Él amaba a esta gente. Lo vimos juntos, ¿se acuerdan? 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Estoy dispuesto a padecer por ustedes. ¿Por qué? Porque los amo. Eso, hermano, no se puede disimular. Yo te puedo decir que te amo, que te quiero, que te aprecio, un montón de cosas, pero el amor no se puede fingir. Vos te vas a dar cuenta si te amo o no te amo. No se puede fingir. En cambio, aquel que no está glorificando a Dios con lo que le toca hacer, lo va a hacer con pereza, lo va a hacer con frialdad, con un compromiso, con nada de compromiso. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en otras cosas. Entonces lo que está haciendo le parece poco importante. Evidentemente así no sirve quien sirve fielmente. Los siervos que son fieles a Dios, entonces intentan evitar el afán orgulloso de querer ir más allá, más de lo que tienen. ¿Por qué? Porque ellos saben que el crecimiento de su ministerio depende del Señor, no de ellos. Eso no es su preocupación. Ellos no están preocupados de si Dios va a traer más personas o si le va a dar otra cosa, porque eso sabe que está en manos de Dios, no de Él. Su prioridad no es esa. Yo creo que aquel que sirve fiel a Dios tiene otros principios que marcan su rumbo. Uno, creo que es que a la hora de planificar hacer algo más, lo que buscan es que el Señor sea más glorificado. Su meta a la hora de decir, bueno, voy a hacer algo más, es para que Dios sea glorificado. A la hora de sentarse, ¿no?, a proyectar un nuevo servicio, a capacitarse, a desarrollarse, dice, con esto que voy a hacer que las personas se enfoquen más en mí o en el Señor. Su preocupación es que las personas vean más a Cristo, que el Señor sea más glorificado con lo que hace, no que las personas lo reconozcan a Él. No es lo que le importa. Y el segundo principio, a la hora de marcar el rumbo de aquellos que sirven fiel a Dios, es la evaluación del Señor. ¿Qué evaluación está haciendo el Señor de lo que voy a hacer? Ellos quieren ser fieles, hagan poco o hagan mucho. Su meta es escuchar una sola evaluación. ¿Cuál? La de Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven que no es tanto la cantidad de cosas que haces, sino cómo lo haces. Eso es lo que realmente le importa. A Dios. ¿Quién es en definitiva al que nos debe importar? Porque Él va a ser quien nos evalúe. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante también. A la hora de servir en algo, el que es fiel a Dios, su deseo es, Señor, que en esto que voy a hacer pueda hacerte fiel. Que pueda hacerte fiel, Señor. Voy a empezar a hacer esto nuevo. No sé, en la iglesia me encargó un discipulado, Señor, que pueda hacerlo con fidelidad. Señor, me definí, me anoté para servir en la limpieza, Señor, que lo pueda hacer con fidelidad, que pueda ser fiel. Señor, me anoté para ayudar en la cocina, que lo pueda hacer, que pueda ser fiel. Ahora, ¿qué es lo que te motiva al desarrollar tu servicio? Al capacitarte más, ¿cuál es la meta que tenés? ¿Que Dios sea glorificado o tu gloria personal? Cuando te ofreces, vos decís, bueno, a mí me gusta ofrecerme, bueno, cuando te ofreces para ayudar en algo, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la meta que te propusiste al hacerlo? Lo siguiente que tenemos es que los siervos que son fieles a Dios evitan apropiarse indebidamente del reconocimiento por lo que otros hicieron. Ahora vamos a desarrollar un poquito esto. Es muy bueno esto. Dice, acá vemos el pasaje que muestra cómo fue expandiendo Pablo su ministerio. Dice, versículo 14, lee conmigo, dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros,
pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Acá lo primero que se hace es seguir tratando sobre el asunto que era la acusación que estaba presente. ¿Cuál era esa acusación? Bueno, ya dijimos, los falsos apóstoles decían que Pablo se había metido en un lugar donde Dios no lo estaba llamando y que por eso estaba mal y que por lo tanto él no tenía que seguir viniendo. ¿Por qué? Porque nada que ver él con ese lugar. Ellos estaban diciendo, él está sobrepasando lo que tiene que hacer. Y pensando en esa acusación, este primer versículo justamente le da respuesta a esa acusación. Y les pedí, no sé si pueden buscarlo en versión NBI, nos ayuda a entender la respuesta. El versículo 14 está creo más claro ahí. Fíjense lo que dice en NBI. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites. Cuando lo cierto, o sea, en realidad, es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. ¿Ven? Con eso se entiende mejor. Es evidente que nadie podía reprochar el servicio del apóstol. ¿Por qué? Porque lo que decía, no, porque a él no le corresponde esto, tenían que evaluar de que antes que tuvieran cualquier otro llevando el Evangelio en Corinto, Pablo había sido el primero en llevarlo, aún antes que tuvo a cualquier otro. Entonces no se podía decir que esto no le corresponde. Evidentemente le correspondió porque Dios lo usó a él primero antes que cualquier otro. Y luego que él se va, otro que continúa la obra no fueron los falsos apóstoles. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan que vimos? Apolos. El mismo Pablo reconoce la labor fiel de Apolos. ¿Se acuerdan cuando vimos en 1 Corintios 3:6? Yo planté, ¿ve? Él comenzó, después Apolos regó. O sea, él continuó esa obra. El crecimiento al lado de Dios, pero ¿ve? Él está reconociendo el trabajo de Apolos. O sea, los falsos apóstoles decían que Pablo era un intruso, que él lo tenía que dar, pero acá los intrusos no eran ni Pablo ni Apolo, los intrusos eran ellos, no tenían nada que ver ahí. Ellos eran los intrusos de ese lugar. Ahora, ¿por qué usaron esa estrategia, no? Tan, en un sentido sonsa, decir, ¿para qué? ¿Por qué usaron esta estrategia de querer dejar mal parado a Pablo y a los otros hermanos fieles? Y yo creo que hay una respuesta simple si empezamos a analizar lo que está pasando acá en este lugar. A estos falsos apóstoles se les estaba acabando el discurso, se les estaba agotando, como diríamos en Argentina, el chamullo. Se le estaba cortando, ya no, se le está agotando. Es como, ¿no? En nuestro contexto de nuestro país, ¿no? Ya se acercan las elecciones y algunos se preocupan porque tienen miedo que se le acabe el curro. Entonces empiezan a querer buscar que los voten porque saben que si no se quedan sin nada. Bueno, ellos parece que estaban preocupados y por eso empezaron a hacer campaña por ellos, porque se le estaba acabando. Ya las cartas de recomendación no eran suficientes. Yo había traído cartas de recomendación, pero todo muy lindo las cartas de recomendación, pero son como los currículum de algunos, ¿no? Que te dicen un montón de cosas y después no saben hacer nada. Bueno, a veces parece que pasaba esto, ¿no? El tiempo se les terminaba y ya las mentiras que ellos habían ya no se lo estaban creyendo. Si ustedes se acuerdan, de capítulo 1 al 9, vemos que ya hay gente que ya se está arrepintiendo de haber seguido a estos hombres y se habían vuelto en amistad con Pablo. Entonces se le estaba acabando el negocio. Y por eso es como decimos nosotros, estaban queriendo tirarle tierra a los siervos fieles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban ellos? Bueno, si ellos lograban eso, si ellos triunfaban logrando que Pablo y los otros siervos fieles no vinieran, ellos iban a quedar solamente ellos ministrando en ese lugar. ¿Me entienden? Si lograban que convencer a los corintios de que Pablo y los otros no era el lugar donde tenían que trabajar Corinto, y bueno, dice, bueno, váyanse porque este no es el lugar que a usted le corresponde. Ellos querían quedar ellos solos en ese lugar. ¿Por qué querían hacer este paso? Bueno, porque evidentemente eso iba a ser un siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Si ellos lograban que Pablo no venía más, ellos se iban a colgar los laureles de la obra en ese lugar. Iban a decir, bueno, cambiamos el cartel, sacamos, ¿no? Iglesia Corintio, pastor tal, ¿no? Y ahora sacaban el nombre de Pablo y iban a poner su nombre. Iban a decir, esta es la obra de nosotros. Nada que ver, no era la obra de ellos, pero bueno, ellos querían hacer eso. Esta es una actitud que no va, hermanos, con un siervo que él fiel a Dios. Te pido que no se me distraiga.
¿Por qué? Bueno, la octava cosa que distingue a un siervo de Dios fiel es que evita a toda costa apropiarse de los logros ajenos. No quiere apropiarse de los logros ajenos. Y eso se nota, usted tiene ahí su Biblia, sígame si quieren su Biblia, mientras van reponiendo en la pantalla. Agarre su Biblia ahí. Versículo 15 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El pastor MacArthur, hablando de este pasaje, dice lo siguiente, dice: los falsos apóstoles inventaron una letanía, o sea, una presentación superficial de sus supuestos logros. A diferencia de Pablo, no dudaron en gloriarse de trabajos ajenos. Estaban ávidos por hacerse con los logros legítimos de los otros porque carecían de los suyos. Aunque en realidad no habían contribuido al crecimiento espiritual de los corintios, pues no eran verdaderos siervos de Dios. Estaban interfiriendo con lo que Pablo había alcanzado, ya que predicaban otro Jesús y un evangelio falso. Más adelante Pablo, lo vamos a ver en capítulo 11, habla de esto, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿ven? Evidentemente ese alguno, el líder de ese grupo, estaba hablando de un Cristo que no era el Cristo verdadero. Era un Cristo que él había inventado. Finalmente, dice MacArthur, no eran sino parásitos que absorbían la vida espiritual de la iglesia en contraste con el verdadero apóstol que la edificaba. Y esto de querer colgarse de lo ajeno es algo muy común en el mundo, hermano. Todo el tiempo. Aquellos que trabajan acá en relación de dependencia. ¿Cuántas veces he visto a un jefe, ¿no?, agarrando el trabajo de los empleados y diciendo, ¿no?, presentándolo como propio? Es decir, vas a una reunión y ves que tu jefe prepara y tú dices, qué bien, ¿no? Y si eso lo hice yo. Y viste, el otro no, lo hace como que lo hizo él. Pasa eso. Hermanos, en esta época de votaciones, los políticos todo el tiempo inauguran obras, ¿no? Usted lo ve, qué sé yo, acá los patrulleros, intendente, y le ponen su nombre, ¿viste? Como si lo pagaran ellos. Es decir, si no lo pagaste vos, le ponés tu nombre. No, eso lo pagamos nosotros, nuestro impuesto. Pero ellos se toman de lo que otros hicieron. Ni hablar de reinaugurar obras, ¿no? Todo el tiempo. Reinauguren y reinauguren. Hay un hospital acá como 10 veces lo han reinaugurado. Todo el tiempo lo reinauguran. Todos se van colgando de los logros de otro. Bueno, eso pasa, hermano. Hay otros casos, no más tristes. Padres que a veces se exigen, ¿no?, desmedidamente a sus hijos. A que hagan cosas, ¿no? A que hagan un montón de cosas. Pero no lo exigen porque entienden que eso les sea bueno para sus hijos. Sino para entonces después jactarse. Mirá, este es mi hijo que hizo esto. Los exigen, los matan para lograr que esos niños hagan tal cosa para que entonces sentirse como parte de ese logro. Y todo esto usted lo ve en el mundo, usted lo ve en la vida, en las cosas que pasan. Lo triste, hermano, que a veces esto puede llegar a pasar en alguien que sirve a Dios, eso es tremendo. Que alguien que sirve a Dios actúe de esta manera. Tristemente pasa, hermano. Muchos pastores que se golpean el pecho diciendo lo que hicieron y que ellos no tuvieron nada que ver, fueron otros los que lo hicieron. Y peor todavía, hermano. Ahora con el tema del resurgimiento, como estos años preciosos hemos pasado, de la reforma, de la doctrina de la gracia, algunos que se llaman los pioneros de todo esto, de todo este movimiento de sana doctrina. Cuando ellos se dicen los pioneros y en realidad hace muchos años que hermanos fieles a Dios estaban enseñando esto. Y nunca buscaron el reconocimiento por eso. Eso es tremendo.
¿Cuál es, en cambio, la actitud de alguien que sirve fielmente a Dios? Bueno, lo que recién mencionábamos, sirve con esfuerzo y dedicación en lo que Dios le haya puesto para hacer. La jactancia de un siervo pasa a ver que lo que él le toca hacer, a los hermanos que les toca ministrar, ellos crezcan de acuerdo a lo que Dios le mandó a hacer. Yo no me jacto por tal o cual cosa. Mi gozo, hermano, es ver a usted crecer. Con eso estoy más... Si yo intento pensar en otras cosas y jactarme, qué sé yo, por otras... Como diría un pastor, es cartón pintado nomás. Mi gozo es estar contento por ver que donde Dios nos ha puesto podamos ver a los hermanos crecer y nada más. Ese siervo que es fiel glorifica a Dios, se goza, no busca colgarse de las medallas ajenas. Pero tampoco actúa con la actitud de no reconocer lo que otros hacen. Y no de ver en eso es un ejemplo, se ve, aunque tal vez no coincida. Hoy es tremendo, hermano, a veces en redes sociales, personas que ni el loro las conoce hablando mal de otros siervos de Dios, porque no coinciden en alguna doctrina. Pero si, ¿cómo va a hablar ese hombre 40, 50 años sirviendo fielmente a Dios y de envidioso nomás le sacan el cuero porque no le gusta alguna doctrina que ni siquiera es esencial? Dale gracias a Dios y que te sirva como modelo para tu propio ministerio en todo caso. Ahora, a partir de esa labor con gozo, entonces la proyección de un siervo fiel es continuar expandiendo su labor, pero sin buscar robarle, ¿no?, el reconocimiento a otro. El apóstol, como vemos en el versículo que hemos leído, ¿qué esperaba? Que los corintios crecieran y a partir del crecimiento de los corintios seguir expandiendo. ¿Ven? Pero sin meterse en el trabajo de otro. Él iba a buscar otros lugares donde el mensaje no había llegado. Él de ninguna manera iba a entrar en terreno ajeno o en una labor que Dios no le había encomendado. Romanos capítulo 15, versículo 20, dice, nos da referencia de esto, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y esto también que estamos viendo se refiere que alguien, voy a decir, bueno, pero eso era en esa época, ahora ya no estamos como en esa época. Evidentemente no, pero esto te tiene que dar un principio. ¿Cuál es ese principio? Aquel que busca servir fielmente a Dios no busca, por así decirlo, serrucharle el piso a nadie. No le quiere serruchar el piso a otro que sirve a Dios. Valora lo que otros están haciendo y no quiere quitarle su lugar a nadie. Si va a una iglesia y ve que otro sirviendo, él busca aportar, no quitarle el puesto a ningún otro. Él busca aportar, ayudar con humildad. En conclusión, entonces, un creyente que sirve fiel a Dios no se pone mal, no busca robarle el reconocimiento a otro, sino que por el contrario se goza cuando otro es honrado. Ya lo vimos en 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, viene otro y se la quita. No, ¿qué dice? Todos los miembros con él se gozan cuando otro recibe honra. Ahora, bueno, ¿querés encontrar motivos para jactarte vos, así como Pablo está contando acá? Bueno, genial. Buscá una iglesia sana. Buscá una iglesia. Sometete a ella. Servíla con compromiso serio y con fidelidad. Y perseverá en eso con el tiempo. Y entonces, si haces eso, vas a tener motivos para glorificar a Dios y para estar gozoso. Mi pregunta, ¿estás dispuesto a eso? Seguimos. Los siervos fieles a Dios evitan su gloria personal. Ellos apuntan a que el Señor sea glorificado. Aquí se presenta una enseñanza muy importante en el versículo 17, si lo tienen ahí, léanlo, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. El pasaje al que aparece aludir acá es Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24.
que creo que la versión NBI lo explica con más claridad. Fíjese cómo lo dice, escuche, dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. La jactancia de los falsos apóstoles no tenía sentido. En cambio, un siervo fiel se gloria solo en Cristo, como cantamos hoy. Nos gloriamos solo en Jesucristo. Aquí en el pasaje de Jeremías, el profeta anunciaba, ¿no?, y les decía que estaba mal aquellos que querían engrandecerse a sí mismos. Hermano, todo eso es en vano. Querer engrandecerse a sí mismo. En cambio, una vida en la que Cristo, la vida en la que Cristo no es el centro, hermano, es un desperdicio. Por más que puedas tener todo lo que el mundo puede ofrecer. Ayer lo charlaba con algunos hermanos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, el predicador aquí Salomón dice: y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Los que estuvimos esta semana viendo en el seminario vimos que la idea de debajo del sol, aquí está la clave, es cuando habla de debajo del sol, el pasaje está hablando de vivir sin que Dios sea el centro de la vida. Aquí Salomón está diciendo: tuve todo lo que tuve, hice un montón de cosas, todo lo que yo quise hacer lo hice, tuve la mayor sabiduría del mundo, pero una vida sin Dios, por más que se tenga todo, no sirve de nada. No sirve de nada. Hermanos, si un hombre como Salomón, que tuvo todo, nos confiesa que una vida sin Dios no vale la pena ser vivida, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más darnos cuenta de esta verdad? Los siervos fieles muestran en su vida esta actitud humilde. No procurar su gloria personal, sino que Cristo sea glorificado. Los corintios ya lo sabían. En la primera carta él se lo había mencionado. Él le dice: para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Pero no solamente con los corintios Pablo había mostrado esta actitud de que Dios sea glorificado. Las otras iglesias locales donde él había estado sirviendo también habían visto lo mismo. Los lugares donde él escribió también habían visto lo mismo. Romanos capítulo 15, versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Ves? Y más todavía, un texto más conocido, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo nos gloriamos. Solamente su gloria procuramos. Un siervo que es fiel a Dios reconoce al Señor en todos sus caminos, como dice el proverbio, porque entonces Él así va a enderezar nuestros pasos. Hay otra cita del pastor MacArthur. Usted sabe, este año él cumplió 50 años de ministerio. Impresionante. Y hablando sobre este tema, él dice algo así, dice: los hombres de Dios humildes reconocen que no tienen nada de qué jactarse. Si predican el Evangelio es porque la palabra de Dios es un fuego en sus huesos. Jeremías capítulo 20, ¿se acuerda? Versículo 9, después búsquelo. Ellos se ven impulsados a predicar. ¿Usted se acuerda? Si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Sirven en la iglesia solamente porque Cristo los pone en el servicio. Este es un texto que me encanta, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
Cualquier éxito que tengan tan solo puede atribuirse a la gracia de Dios que no obra en ellos. Soy lo que soy por gracia de Dios. Los siervos que son fieles a Dios claman con el salmista: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Salmo 115. Entonces, en base a todo esto, que puede decirse que la novena cosa que identifica a los siervos de Dios fieles de los que no lo son es la siguiente: ellos evitan buscar su gloria personal. En todo lo que hacen buscan que Dios reciba la honra, que Cristo sea glorificado y no ellos mismos. No es que ellos rechazan las muestras de afecto de los hermanos, sino que eso no es lo que los motiva para servir. No están esperando que la persona los elogie. Su actitud a la hora de servir, de hacer las cosas y de cumplir lo que tienen que hacer, es la actitud que decía el Señor. ¿Se acuerdan de lo que tendría que esperarse de un siervo? ¿Qué dicen? Siervos inútiles somos. Hicimos lo que teníamos que hacer, nada más que eso. No hay razón para gloriarte por hacer lo que Dios te mandó. No hay razón para gloriarte, solamente para darle gracias, porque Él te da la oportunidad de servirle. Él te da la oportunidad. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo es en tu vida? Cuando haces algo y las personas no te lo reconocen, cuando no te elogian, ¿te enojas? ¿Estás igual de contento? ¿O decís, no, ya está, no voy a servir más porque nadie me dijo nada? ¿Cómo es tu actitud? Trajiste una pasta flora para el tiempo de comunión, genial. No te dijeron nada, ¿la vas a seguir trayendo? Sí, siguen trayendo. ¿Cómo es? ¿Estás contento igual? Porque decís, bueno, aunque no me lo reconoció nadie, yo lo hice para el Señor. Hice esto pequeño, lo hice para el Señor y está bien. Porque lo que buscás es que Dios sea glorificado, no que las personas te lo reconozcan. Finalmente, los siervos fieles a Dios evitan perseguir que lo reconozcan las personas en el presente, sino que se enfocan en lo que les espera al final de su labor. Versículo 18. Aquí se explica un poco sobre el versículo anterior. Versículo 18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No puede aprobarse la actitud de alguien que busca su gloria personal. Una persona que busca la gloria personal es evaluada, ¿y cuál es el resultado? No aprobado. Esa es la nota para aquel que busca su gloria personal. ¿Cuál es la actitud correcta de quien sirve con fidelidad? Procurar que el reconocimiento no venga de las personas, sino del Señor. O sea, a quien Dios alaba. Ahora, aquí dice, ¿no? El siervo fiel no busca el reconocimiento de las personas, sino que Dios lo alabe. Ahora, ¿cuándo Dios va a reconocer al siervo fiel? ¿Cuándo Dios reconoce? Algunos dicen, ¿no?, que bueno, que a ellos Dios les reconoció, les habló directamente, ¿no? Y le dijo, bueno, sí, Dios una vez me reconoció y me dijo tal y tal cosa, ¿no? Sí, Dios se me apareció un día, me habló, ¿no? Y decís, bueno, ¿cómo no quedaste muerto cuando te habló Dios directamente? Porque fíjate en las Biblias, cuando alguien se encontró con Dios, ¿cómo quedaron? Hermanos, estas personas que dicen que Dios, bueno, va reconociendo a algunos, ¿no? Lo hacen ver a Dios como alguien injusto. Porque pareciera ser injusto Dios que reconoce a algunos que sirven fielmente y a algunos no. Es como que Dios dijera, bueno, tuviera como preferencia por reconocer a algunos y a otros no. Es muy loco. A mí una vez me pasó. Estábamos en otro lugar, no importa, pero yo servía la música, estaba con dos hermanos. Hay uno que está acá, no voy a decir quién. Pero estábamos así, ¿no? Y había una hermana, digamos, que como que hablaba, ¿viste? Como medio profeta y ¿viste? Y le reconoce a uno, ¿viste? Dios te va a usar y, ¿viste? Nunca le va a decir, te vas a usar 20 años sirviendo el baño. No. Siempre profeta a las naciones, mínimo, ¿no? Y Dios te va a usar y un montón de cosas, ¿viste? Y yo estaba al lado y digo, bueno, ahora me va a tocar a mí, ¿viste? Y estaba así, que Dios te va a usar. Y yo,
y a vos otro te va a usar, ¿viste? No, me pasó a mí de largo, ¿viste? Yo estaba entre medio, esperando que me dijera a mí también, ¿no? Y cruza, ¿viste? Y me deja en el aire a mí, le dice al otro, también Dios te va a usar. Y los dos se fueron contentos y yo dije, "Ah, ya me va a tocar a mí". Dios no es así de injusto, hermano. No es así. Dios no actúa de esa manera. Si alguien te dice de esta manera, bueno, mira, desconfiale el que te habla de esa manera. Otros piensan, bueno, que Dios los alaba en el sentido de los logros que van obteniendo. Bueno, en parte eso es real. Muchas veces, en muchas ocasiones, los resultados de la obra de uno muestran en realidad a veces el resultado, el éxito de lo que han hecho, y Dios es una forma de Dios de reconocer el trabajo, pero no siempre es igual eso. Si yo dijera, bueno, la forma en como Dios reconoce la labor de alguien es haciendo que esa persona tenga un gran éxito en lo que hace, estaría dando una regla que por ahí no puede ser cierta, hermano. Si nosotros dijéramos que el reconocimiento de Dios por una persona va a ser de acuerdo al éxito, ¿qué vamos a decir el profeta Jeremías? Que nadie lo escuchó. Que fue el peor siervo, y no, fue un siervo fiel a Dios. ¿Qué diríamos del apóstol Pablo? Diríamos, bueno, sirvió muchos años fiel, pero al final anduvo mal, porque al final de su ministerio dice, solo Lucas quedó conmigo. ¿Qué vamos a decir entonces? Que no creo que sea eso entonces. No pareciera que fuera esta la respuesta. Yo creo que la solución es otra. Yo creo que cuando acá habla de que a quien a Dios alaba, a quien Dios reconoce, no está hablando del presente, está hablando del futuro. Que cuando Cristo regrese, será Él mismo en persona quien va a reconocer la labor de cada siervo suyo. En 2 Corintios 5, 9 al 10 vimos que decía, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El corazón del siervo que trabaja con fidelidad no está puesto en lo temporal, sino en lo eterno. O dicho de otra manera, una cosa, la última que nuestro pasaje nos muestra, que defina al siervo que es fiel a Dios, es que evita perseguir el reconocimiento en el presente y se enfoca en lo que lo espera al final de su labor. Ya vimos en su momento 1 Corintios 4, 3 al 5, yo de muy poco tengo al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Y qué dice? Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está la clave en el futuro. Esta esperanza está siempre presente en la vida del siervo fiel. ¿Cuál es esta esperanza? Bueno, Pablo la expresa de una manera hermosa al final de su ministerio. ¿Qué dice él? 2 Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que eso es precioso. Esto es lo que te lleva a servir a Dios fiel hasta el final de tu vida. A gloriarte solo en Jesucristo. A rendirte a Él sirviéndole con humildad. A, como cantamos hoy, poner nuestra mirada en la ciudad de Dios donde estaremos junto con Él para siempre. Eso te va a impulsar a orar y a decirle al Señor, usa mi vida para tu gloria. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por donde quiera que vos me lleves. Padre, te doy gracias por tu palabra.